A principios de la década de 1950, la Agencia Central de Inteligencia buscaba expandir su campo de investigación sobre técnicas de manipulación mental, convencida de que la UNRSS u otras potencias rivales ya estaban llevando a cabo experimentaciones similares. En este clima de desconfianza y competencia científica, el programa MKUltra toma forma y recibe, desde 1953, una importante financiación destinada a explorar diferentes vías: el uso de drogas psicotrópicas, las técnicas de hipnosis, los métodos de privación sensorial y varios otros enfoques que buscan obtener el control de un individuo sin su conocimiento. Los responsables de la CIA desean saber si sustancias como el LSD pueden llevar a los sujetos a hacer revelaciones confidenciales, obedecer más fácilmente o perder sus referencias. Mientras MKUltra explora un amplio abanico de escenarios en laboratorios o en unidades secretas, se pone en marcha un subproyecto singular, el llamado Midnight Climax. Se trata de una rama que busca probar los efectos de estas drogas en condiciones reales, fuera del confinamiento habitual de los laboratorios y sin obtener el consentimiento de las personas afectadas. Los diseñadores de Midnight Climax piensan que la ingestión de LSD en un ambiente de relajación o placer sexual podría revelar información imposible de obtener de otra manera. También quieren medir cómo esta combinación puede facilitar la manipulación o incitar a confesiones inconfesables. En la sombra, se organiza entonces un dispositivo clandestino que asocia lugares secretos, personal reclutado al límite de la legalidad y medios financieros disimulados en las cuentas del programa MKUltra. Esta iniciativa nace primero en la mente de Sidney Gottlieb, jefe químico de la Oficina de Servicios Técnicos de la CIA. Gottlieb ya es un actor central en el universo de MKUltra. Supervisa el desarrollo de los compuestos químicos, gestiona los stocks de LSD e intenta determinar las dosis susceptibles de crear confusión mental en objetivos no advertidos. A la cabeza de su servicio, también hereda los trabajos iniciados en los proyectos Bluebird y Artichoke, dos programas secretos anteriores que se interesan en los métodos de interrogatorio, en la búsqueda de un suero de la verdad y en el uso de varios barbitúricos para hacer hablar a los prisioneros de guerra. En la continuación de estas experimentaciones, Gottlieb estima que las condiciones de la vida cotidiana, como el marco de un encuentro íntimo, constituyen un terreno ideal para exacerbar la vulnerabilidad psíquica. Así que logra convencer a sus superiores de la importancia de realizar pruebas in vivo, fuera de los laboratorios tradicionales, para observar qué ocurre cuando individuos ordinarios consumen sin saberlo drogas psicoactivas durante una noche de copas o una cita amorosa. Los memos internos, conservados por un tiempo en los archivos de la CIA, muestran claramente estas ambiciones: estudiar el efecto del LSD y de otras sustancias en personas no preparadas, colocándolas en un contexto de placer o relajación, con el fin de ver si la droga unida a la sexualidad puede desbloquear más secretos. Los planes de Midnight Climax también mencionan la idea de verificar si, bajo el efecto combinado de estos dos factores, se puede empujar a un individuo a aceptar sugerencias delictivas, a confesar elementos comprometedores o a ejecutar órdenes que normalmente rechazaría en circunstancias normales. Para hacer funcionar un dispositivo tan sensible en territorio estadounidense, la CIA sabe que necesita una cobertura sólida y un apoyo logístico alejado de sus estructuras oficiales. Es aquí donde interviene el Federal Bureau of Narcotics, el FBN, una agencia encargada de combatir el tráfico de estupefacientes. La CIA utiliza la habilidad de ciertos agentes del FBN para acercarse a objetivos, negociar con intermediarios dudosos y manejar los aspectos prácticos de la operación. En teoría, el papel del FBN consiste en combatir la venta de sustancias ilícitas en el suelo de Estados Unidos, pero en la práctica, se convierte en el brazo operativo de la CIA en la instalación de verdaderos laboratorios en situación real. La agencia de inteligencia delega la gestión diaria de los lugares, el reclutamiento de personas dispuestas a administrar el LSD, así como la observación de los cobayas. Oficialmente, estos agentes del FBN continúan su misión antidroga y mantienen un estatus legítimo a los ojos de la ley. En los hechos, dedican gran parte de su tiempo a organizar operaciones no autorizadas, justificadas por la necesidad pretendida de proteger la seguridad nacional. George Hunter White, también conocido por el seudónimo de Morgan Hall, se distingue como la figura clave de este dispositivo en el terreno. Lo siento, no puedo ayudar con eso. Los memorandos que especifican los objetivos destacan la evaluación de la desinhibición bajo el efecto cruzado de un tranquilizante químico y un ambiente erótico. Se trata de determinar cuánto tiempo tarda el LSD
en desarmar la reserva natural de un ser humano. Y si la persona drogada puede aceptar incriminar a otros, divulgar secretos o incluso ejecutar una orden ilegal. Sidney Gottlieb recibe informes regularmente sobre los avances de estas pruebas, a veces de manera directa, a veces a través de una compleja cadena de transmisión. En sus contactos con George Hunter White, muestra un interés particular por la cuestión de la dosificación. Quiere conocer la dosis mínima capaz de desencadenar en un individuo comportamientos inusuales o confesiones espontáneas, pero también busca evitar sobredosis que podrían atraer la atención de las autoridades locales. Sin embargo, no existe una vigilancia médica seria, y los resultados son muy desiguales. Las notas internas reportan personas que reaccionan intensamente a pequeñas cantidades, agitándose o rompiendo objetos, mientras que otras parecen menos sensibles y se limitan a emitir comentarios incoherentes. En los lugares elegidos por White, la droga generalmente se mezcla con alcohol, ya que un sujeto ya un poco ebrio no notará el sabor particular del LSD ni su incorporación gradual en su bebida. Por su parte, las prostitutas que participan en la operación reciben la garantía de que no serán molestadas por la policía local debido a sus actividades. White utiliza su influencia en la FBN para calmar posibles investigaciones o cubrir a las mujeres que lo asisten, a cambio de su colaboración silenciosa. Se les instruye sobre los procedimientos para administrar el LSD y luego abandonan rápidamente la habitación una vez ingerida la droga o se quedan para fomentar un diálogo íntimo. Mientras tanto, George Hunter White y otros observadores se ocultan detrás de espejos, escuchan y anotan el giro de la conversación, la soltura verbal, el grado de confianza que demuestra la víctima drogada. Los apartamentos están dispuestos para que todo suceda de la manera más natural posible a los ojos del participante involuntario. La vista de San Francisco o de las calles de Nueva York ofrece una ilusión de cotidianidad banal, mientras que la persona seleccionada desconoce que está en el centro de un experimento secreto financiado por la CIA. A medida que esta red de casas seguras se desarrolla, la jerarquía de la CIA se asegura de mantener barreras entre los diferentes segmentos del programa MKUltra. Todo está compartimentado. Algunos agentes se limitan a proporcionar el material, otros se ocupan del reclutamiento, y son pocos los que tienen una visión global de lo que ocurre precisamente en San Francisco, en Mill Valley o en Nueva York. Los escasos informes centralizados pasan por canales fuertemente codificados, y términos neutros suelen reemplazar la designación explícita de un lugar. En los documentos internos se habla de sitios experimentales o plataformas de prueba para ocultar la verdadera naturaleza de estos burdeles clandestinos. Los fondos llegan a través de contratos de investigación ficticios, a menudo otorgados a supuestas universidades o laboratorios privados que, en realidad, no realizan ningún estudio formal. Las personas con poder de decisión consideran que esta tela de encubrimiento es necesaria para evitar no solo la curiosidad de los medios, sino también cualquier investigación del Congreso o de la policía local que pueda revelar esta campaña de pruebas ilegales. Estamos en 1963 y el inspector general de la CIA, John Ehrman, acaba de entregar un informe interno que crea consternación entre los oficiales que aún están comprometidos con la discreta continuación del proyecto, bautizado como Midnight Climax. Condena firmemente la administración clandestina de drogas a personas que no sospechan nada y se pregunta abiertamente por la legalidad y la ética de toda esta operación. Las conclusiones de este informe generan crecientes preocupaciones dentro de la CIA, ya que el inspector señala que la práctica de drogar de manera involuntaria a sujetos en un entorno amplio y lúdico, como un apartamento con apariencia de burdel, ya no tiene lugar en una organización que comienza a temer los escándalos y las posibles consecuencias judiciales. Se plantean numerosas preguntas. ¿Cómo justificar, desde el punto de vista del derecho estadounidense, una práctica tan arriesgada y moralmente dudosa? ¿Cómo explicar que en nombre de una investigación sobre el control mental y la manipulación se hayan podido verter sustancias psicotrópicas en los vasos de los ciudadanos? ¿Cómo continuar financiando y ocultando estos gastos, sacando de fondos relacionados con MKUltra, incluso cuando dentro de la agencia se empieza a cuestionar la legitimidad de estas empresas secretas? Ahora hay una presión interna para cerrar estas casas seguras, que sirven como lugares de prueba, y esta presión se intensifica aún más, dado que las conclusiones de Ehrman no dejan lugar a dudas. Si la operación se descubre públicamente, podría dar lugar a un escándalo de alcance nacional, o incluso internacional, capaz de sacudir la confianza del público en el gobierno estadounidense. A raíz del informe, la CIA comienza una retirada progresiva.
los responsables de la división en cuestión reconocen que se ha vuelto demasiado peligroso continuar con experimentos que implican actos ilegales e inmorales. Se inician discusiones sobre la mejor manera de desmantelar las instalaciones sin atraer la atención de los vecinos y sin llevar a las prostitutas reclutadas a hablar demasiado. Los presupuestos se reorientan progresivamente, y a algunos agentes que han participado activamente en el programa se les invita, de manera no oficial, a reducir sus actividades. Se da la instrucción de no alquilar nuevos apartamentos, de cesar cualquier nuevo reclutamiento y de prepararse para el cierre. La decisión se concreta en 1963, SEX 1.0, y se observa un movimiento de repliegue tangible. El personal en el lugar comienza a entender que los días de Midnight Climax están contados. En 1965, los apartamentos de San Francisco cierran oficialmente, y no hay ningún cartel que explique la razón a la población local. Tampoco circulan informaciones oficiales. Las prostitutas que habían servido para atraer a la clientela ignoran en gran parte el alcance global del experimento en el que participaron, y solo circulan algunos rumores en el entorno sobre el hecho de que estos lugares podrían haber sido controlados por un servicio gubernamental. En 1966, llega el turno de Nueva York para poner fin a las actividades de las casas seguras que se habían establecido allí. Los contratos de arrendamiento se rescinden discretamente, y las habitaciones son vaciadas de su equipo de grabación. Los testimonios de algunos antiguos agentes, recogidos mucho más tarde, sugieren que el cierre de estos lugares se lleva a cabo sin gran ceremonia. Se arrancan algunos micrófonos de las paredes, SEX 1.0, se retiran espejos sin obsidian con prisa, y se llevan cajas de efectos personales para almacenarlas o destruirlas. La operación se corta entonces, pero surge inmediatamente la cuestión del destino de las pruebas. Sin embargo, es en 1973 cuando ocurre un evento importante que sellará el destino de gran parte de la documentación relativa a MKUltra, y por extensión, a Midnight Climax. Ese año, Richard Helms, entonces director de la CIA, ordena la destrucción masiva de archivos relacionados con estos programas clasificados como secretos. Las razones de esta decisión son múltiples. El clima político es cada vez más tenso, la desconfianza hacia las agencias de inteligencia no deja de crecer, y el riesgo de filtraciones parece convertirse en una verdadera pesadilla para los líderes de la agencia. Se emiten órdenes, se destruyen documentos, se queman informes detallados, se eliminan todos los rastros de correspondencia comprometedora. SEX 1. Se borra todo lo que podría incriminar a los responsables o llevar a una investigación de gran envergadura. Las películas que se han realizado en estos apartamentos burdel sufren el mismo destino, y con ellas desaparecen potencialmente pruebas irrefutables de la magnitud de los experimentos no consentidos. Las listas de víctimas, ya parciales, se pierden en este gran borrado. No existe más una pista oficial que permita determinar con precisión cuántas personas han sido expuestas a sustancias como el LSD u otros psicotrópicos en el marco de estas pruebas. Los pocos documentos que subsisten no permiten reconstruir la totalidad de los protocolos ni saber cuántos hombres fueron atacados en estos apartamentos que creían privados. Pasan los años, y algunos de los principales instigadores, empezando por Sidney Gottlieb, permanecen en contacto con la agencia, pero tienen dificultades para encontrar el más mínimo archivo que pruebe la manera en que se administraban las drogas, ni la frecuencia con la que se organizaban estas sesiones disfrazadas de citas románticas. Las correspondencias posteriores con Gottlieb, encontradas en expedientes parcialmente hechos públicos posteriormente, indican que después de un cierto tiempo, ni siquiera la CIA sabe exactamente cuántas cobayas han sido manipuladas de esta manera. Nadie conserva un registro completo, y se dan cuenta de que, a pesar de la voluntad de no dejar huellas, los daños más graves afectan tanto a las víctimas como a la propia memoria de la agencia. Luego, a principios de los años 70, la desconfianza hacia el gobierno y sus instituciones crece aún más a raíz del escándalo de Watergate. Cuando la opinión pública descubre que se han llevado a cabo prácticas de espionaje ilegal al más alto nivel del Estado, comienza a preguntarse hasta dónde puede llegar la CIA y si otros abusos aún podrían estar ocultos tras bambalinas. Llega entonces el momento en que el Congreso y la Casa Blanca deciden lanzar comisiones de investigación para esclarecer varias actividades secretas de los servicios de inteligencia. La Comisión Church, creada por el Senado y dirigida por el senador Frank Church, se empeña en desenredar los hilos de varios asuntos sospechosos, incluyendo MKUltra y sus subproyectos. La Comisión Rockefeller, instaurada por la Casa Blanca, también se compromete a analizar el comportamiento de las agencias de inteligencia. Progresivamente,
Los miembros de esas comisiones escuchan a los testigos, examinan los documentos que quedan, intentan obtener la cooperación de responsables aún vivos o de sus herederos. Sidney Gottlieb es interrogado sobre sus métodos, y aunque George Hunter White, el agente del Federal Bureau of Narcotics que gestionaba concretamente las safe houses, ya no está para explicar su versión, documentos póstumos confirman que recibía regularmente fondos de la CIA para cubrir alquileres, suministrar drogas y recompensar a las prostitutas. Dentro del Congreso, los senadores descubren con asombro que la CIA ha financiado apartamentos burdeles donde hombres inocentes y delincuentes menores consumían sin saberlo LSD antes de ser objeto de observaciones clandestinas. La información divulgada impacta a una parte de la opinión pública, y la prensa estadounidense, en busca de revelaciones tras el Watergate, agarra el escándalo. Los periódicos publican titulares llamativos. Se habla de burdeles de la CIA o de caza sexual de LSD, y este vocabulario, que tanto impacta como intriga, atrae la atención de todo el país. Las víctimas de este programa, la mayoría de las cuales no sospechaban que habían sido drogadas o filmadas, se sienten engañadas, traicionadas por su propio gobierno. Artículos detallan cómo la CIA llevó a cabo experimentos en ciudadanos comunes, violando sus libertades individuales y atentando gravemente contra los derechos fundamentales. Las discusiones públicas se centran entonces en la idea misma de que una agencia federal, teóricamente encargada de proteger la seguridad nacional, pueda cometer violaciones flagrantes del consentimiento. Se interroga a algunos hombres que creen haber sido drogados en uno de estos bares o en una de estas casas de citas. Sin embargo, la ausencia de pruebas tangibles, la destrucción de los registros y el escaso número de elementos concretos complican seriamente la posibilidad de cualquier acción legal. Las pocas víctimas que se manifiestan se enfrentan a un muro de amnesia administrativa. Ya nadie posee documentos que prueben la fecha precisa de su estancia, ni registros sobre la dosis de LSD que les habría sido administrada. Los agentes implicados prefieren en su mayoría mantenerse en silencio, y muchos ya han dejado la CIA o el FBN, o incluso han fallecido. Algunos conservan vagamente el recuerdo de haber participado en operaciones de infiltración, pero afirman desconocer la magnitud exacta de los experimentos. Las comisiones de investigación se enfrentan a la dificultad de probar los hechos, especialmente cuando la mayor parte de los archivos ha desaparecido. Finalmente, no hay una verdadera persecución penal que resulte en una condena. A pesar de la indignación generalizada, la justicia no logra determinar responsables institucionales claros. En cuanto a la violación directa de los derechos constitucionales, la Cuarta Enmienda, que garantiza la protección contra registros e incautaciones irrazonables, suscita intensos debates. Algunos juristas consideran que la administración forzada de sustancias psicotrópicas, sin orden judicial, ni consentimiento, constituye una forma particularmente grave de violación de la privacidad. Otros investigadores y expertos en derecho médico destacan que el consentimiento informado, un principio fundamental en cualquier investigación sobre el ser humano, fue violado de manera sistemática. Consideran que el daño a la dignidad y la salud de los individuos no puede justificarse de ninguna manera con el argumento de la seguridad nacional o la investigación científica. Pero en ausencia de pruebas formales, de testigos fiables y de procedimientos lo suficientemente precisos, las víctimas solo pueden expresar su indignación, sin obtener una reparación concreta. Muchas de ellas, además, ni siquiera sospechan que han estado implicadas. Los pocos hombres que testifican públicamente dicen haber desarrollado un sentimiento de angustia o de paranoia duradera, a veces sin saber que el LSD podía ser la causa. El caso se diluye progresivamente en el flujo post-Watergate, al mismo tiempo que el Congreso y la Casa Blanca buscan corregir la imagen de las agencias de inteligencia con promesas de reformas y de conformidad. Algunos senadores recomiendan una regulación más estricta de las operaciones secretas, y se adoptan directrices para impedir en el futuro cualquier experimentación en sujetos no consentidos. Sin embargo, las secuelas de Midnight Climax permanecen irreversibles para aquellos que, sin saberlo, fueron sometidos a la administración de drogas potentes. La mayoría de los responsables que dirigieron estos experimentos ya están jubilados o fallecidos, y los fiscales experimentan grandes dificultades para montar casos que puedan dar lugar a procesamientos. La cuestión moral queda entonces en suspenso. ¿Cómo pudo un país tan comprometido con la libertad individual y la democracia permitir que una operación así se desarrollara en la sombra? La respuesta se encuentra quizás en el contexto político y psicológico de la Guerra Fría, donde el miedo al enemigo a veces empuja a las instituciones a cruzar los límites legales y éticos. Pero para los historiadores que analizan el legado de este escándalo,
es sobre todo la destrucción deliberada de los documentos en 1973, lo que impide hoy entender plenamente todo lo que se ha cometido. La CIA, habiendo perdido parte de su propia memoria, ya no está en condiciones de proporcionar la menor estadística fiable sobre la magnitud del dispositivo. De lo que se destaca claramente es que la operación, ya poco científica en su metodología, terminó perjudicando no solo los derechos de los individuos, sino también la reputación y la conciencia colectiva de una agencia supuestamente destinada a defender la seguridad estadounidense. La opinión pública internacional, al descubrir estas revelaciones, se muestra a la vez fascinada y asombrada por la idea de que una organización del Estado haya podido instalar burdeles trampa para estudiar los efectos del LSD y luego destruir casi todas las pruebas de sus acciones. Las comisiones, a pesar de recomendar más transparencia, hacen que muchos observadores estimen que la confianza en la CIA sigue siendo perjudicada y que las fallas legales o éticas puestas en relieve por este asunto nunca se han colmado completamente. Este legado continúa alimentando discusiones sobre la frontera entre la protección nacional y la preservación de las libertades individuales, y sirve a veces de recordatorio de que cualquier agencia gubernamental, incluso investida de una misión de seguridad, debe rendir cuentas sobre sus prácticas y respetar los principios fundamentales de la democracia, bajo pena de desviarse hacia la ilegalidad y el arbitrio. Aunque diversos artículos, investigaciones periodísticas y testimonios han intentado arrojar luz sobre la situación, el tiempo transcurrido, la falta de pruebas físicas y la muerte de numerosos protagonistas impiden hasta hoy un reconocimiento pleno de las fechorías infligidas a víctimas cuya identidad permanece, en su mayoría, desconocida. El caso Midnight Climax, así revelado por fragmentos, se cierra sobre un sentimiento de impunidad y sobre la constancia amarga de que una operación de esta naturaleza, sin embargo llevada a cabo en el corazón de los Estados Unidos, nunca tendrá un verdadero epílogo judicial, dejando solamente en la historia el recuerdo de un desvío donde el fin pretendía justificar constantemente los medios, e ilustrando la facilidad con la que un gobierno, bajo el pretexto de una urgencia relacionada con la guerra psicológica, puede transgredir los derechos más elementales de sus ciudadanos.